Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, Buenas Lick. ¿Y tardes. usted qué tal? Bien. Bien, bien, aquí vamos, trabajando. Me alegro. Ok. Buenas tardes, licenciado. Hola. Vamos a empezar, dame un chance. Veamos un poquito. Ok. Perfecto. Vamos a ir iniciando. Les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo ahorita su cámara para poder, eh, ir iniciando. Quiero preguntarles cómo van con el tema de su pacientito. ¿Cómo van? ¿Ya lograron identificar a alguien? ¿No? Sí, yo ya. Ok. Si todavía no lo han hecho, pilas. Porque al regresar del feriado, que es la próxima semana, ya empezamos el tema de entrevista. Entonces, no se pilas. ¿Ok? Licenciado, siempre la fecha estimada probablemente va a ser el 4, porque a la mayoría le están dando la semana de feriado. Sobre el examen. Sí, licenciado. La Fíjense fecha probable que nos dio usted. ¿Perdón? Que le escuché medio entrecortada. Que la fecha probable que usted no... Sí, tengo mal aparato ahorita. Salud. La fecha probable. Si quiere, a ver, si quiere mejor, apague su cámara. Ay, perdón. Es que se me arruinó la computadora, licenciado. Estoy con una notebook que no es muy buena calidad. No sé si me escucha ya, licenciado. Ahora ya le escucho mejor. La Ajá. fecha probable que usted nos dio es para el 4 de octubre. Y Sí. varias personas están diciendo, o ya les dijeron sus maestros, que tienen toda la semana botánica. Ajá. Ah, ok. Miren, todavía la universidad no ha hecho ningún comunicado oficial. Ok. Quiero empezar por ahí. O a menos que yo no lo haya visto. ¿Alguien ha visto un comunicado oficial? No, Lick. O sea, les pregunto porque, miren, la universidad a veces, antes de enviarnos correos electrónicos a nosotros, lo publica en redes sociales. Y nos damos cuenta por redes sociales realmente. Entonces, si alguien lo ha visto y yo no lo he visto y me lo quieren compartir, súper bien. Pero lo que les quiero decir es eso. No, no hay comunicado oficial, Lick. Ok, entonces vean, voy a hacer lo siguiente. Sí tenía pensado, porque estaba trabajando también con mis estudiantes de psicología general y los tenía en la misma situación, de que mientras no hubiera un comunicado oficial, lo manteníamos hasta el 4 de octubre. Pero realmente no tendría ningún problema si movemos el examen una semana después. O sea, para el martes 11. No tengo ningún problema de hacerlo.
Entonces, este es el comunicado oficial, que entonces el 4 no tendríamos el examen, sino hasta el martes 11 al volver. ¿Estamos? ¿Clarísimos? Ok. Sí, Ahora, licenciado. si hay clases el martes, la vamos a recibir virtual. ¿Ok? Porque mi idea es poder ir adelantando contenidos también. Entonces, hoy vamos a empezar con el capítulo 4, ¿sí? Hoy empezamos con el capítulo número 4, vamos a hablar un poquito de validez, confiabilidad, entre otras cosas. Pero espero yo que entre hoy y el jueves terminemos los puntos, los ítems más importantes de con respecto a lo que les comentaba de validez y de confiabilidad. Y el día jueves iniciaremos el tema de ética. Vean, el tema de ética no va a entrar en la evaluación. El tema de ética es, ustedes llevan una clase entera de ética. Así que asumiría que pues hay algunas cosas que ustedes ya las saben, ya las conocen y yo no voy a entrar realmente en tanto detalle en este sentido. Por eso les digo que ya asumo que ustedes pues ya manejan esta información, por eso no voy a detenerme realmente tanto en el tema de ética. Incluso lo que quiero que hagamos es el día jueves, creo que el jueves ya vamos a poder tener esta, clase, por lo menos ese día, entonces sí ya podamos entonces hablar acerca de los componentes del tema de evaluación de ética. Pero como hay una tarea, pues ahí mismo se evalúa. Entonces, ética no viene en el examen. O sea, esto que nosotros vamos a ver hoy, eso es lo último que estamos viendo sobre sobre el examen. ¿Vamos bien? Sí, siempre vamos a realizar la tarea que está subida en el campus, el espacio. Siempre. Pero de acuerdo a lo que usted explique entre hoy y el jueves. El jueves, el mismo jueves se va a hacer. Ahí mismo les explico y se genera. Muy parecido como lo que hicimos con el tema de ¿se acuerdan de la línea de tiempo que vimos? Sí, ahí mismo se los asigno y todo lo demás. ¿Estamos? Ok, gracias. Ok. Si no hay más dudas, entonces vamos iniciando. Lo otro que les quería preguntar. Chat, la tarea se resuelve en clase, sí, la tarea se resuelve en clase. ¿Okay? Recuerden que también había una tarea que se entregaba ayer, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, que era por ahí unas preguntitas rápidas sobre los niveles de medición. ¿Ok? Así que vamos a ir iniciando. Listo, gracias. Ok, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Recordando que los primeros capítulos que vimos, el capítulo 1 y 2, fueron el tema de historia, antecedentes precientíficos y científicos. El capítulo 3 vimos los componentes que hablábamos acerca de las pruebas, cómo podemos distinguir algunos aspectos relevantes de otros. Y hoy que iniciamos ya el último tema de la unidad 1, que tiene que ver con validez, confiabilidad, algunas teorías clásicas del ítem, entre otras cosas. Ok. Entonces, voy a iniciar a compartirles pantalla. ¿Logran verlo? ¿De verdad? Sí, Lick. Sí se ve. Ok. Si quieren, vamos apagando cámara para no ver. Ok. Este capítulo, como les decía, está en el capítulo número 4 del libro de Aragón. ¿Ok? Permítanme un segundito.
Ok. Vamos a iniciar haciendo un recorrido rápido respecto a algunos aspectos que tocamos la semana anterior como para poder refrescar. Establecimos que la psicometría es un conjunto de métodos, técnicas y teorías que están implicados en mediciones de variables psicológicas. Eso quiere decir aquellos rasgos, aquellos constructos que nosotros no podemos tocar, no podemos palpar, pero que sí existe algún tipo de acercamiento para poder evaluar este tipo de condiciones. La psicometría va, porque esta es otra parte que nosotros vamos a ver el día de hoy, también se encarga de estudiar las propiedades métricas, o sea, las propiedades que debe de cumplir una prueba para que ésta sea desarrollada de manera adecuada. Vamos a hablar de las dos más importantes, no son las únicas, pero las más importantes, que son confiabilidad y validez. El objetivo de la psicometría es entonces proporcionar modelos para transformar los hechos en datos. Eso quiere decir de poder cuantificar lo que hablábamos la semana anterior. Esto y con la idea de que nosotros vamos a evaluar ciertos aspectos, ciertos rasgos de los individuos, pero solamente podemos aproximarnos a dicha evaluación porque no podemos evaluarlo de manera directa. Como datos generales a nivel histórico, dos fechas importantes en el nacimiento de la medición psicológica como ciencia es en 1904 con los trabajos de Charles Spearman, que ustedes van a ver, bueno, esto ustedes lo vieron en Psicología General cuando vieron la medición cuando vieron el tema de inteligencia. Entonces, en el caso de Charles Spearman, hablaba de que existe una teoría bifactorial, que hay dos tipos de inteligencia. Él mencionaba que era la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La cristalizada, aquella que tenía que ver con los procesos de escolarización, y la fluida, pues ya la innata o natural. Y a partir de basados en esa teoría, ¿verdad?, de bifactorial de la inteligencia, en 1907, Spearman y Kruger establecen el término de coeficiente de confiabilidad para poder establecer entonces los fundamentos de la teoría de las pruebas. O sea, esto quiere decir que a partir de esos trabajos del factor de la teoría bifactorial de la inteligencia, nace entonces el primer acercamiento a uno de los componentes más importantes en la medición de las propiedades psicométricas de las pruebas, que es la confiabilidad. El modelo, vamos viéndolo. En primer lugar, nace como la teoría clásica de las pruebas y que incluso en la actualidad todavía se está utilizando, que es conocido como el modelo lineal clásico de Spearman. Este modelo plantea que las puntuaciones de las pruebas deben de tomar en consideración que existe un error que va a estar asociado siempre al proceso de medición. ¿Recuerdan en métodos 1 cuando hablábamos de error estándar? ¿Lo recuerdan? Yo no, Lick, la verdad. ¿Lo vieron? ¿Nadie lo vio? Sí lo recuerdo, Lick, pero tengo el concepto un poco olvidado. Ay, ya veo que... ¿Y hace cuánto llevaron método 1? Hace poquito lo llevaron. No me preocupen. Les decía, bueno, volviendo entonces al tema. El error estándar, que ustedes recuerdan que hablábamos de que existía cuando se calculaba una muestra, que decían que existía un 95% de confiabilidad y un 5% de error. Ahora sí ya se están recordando un poquito más. Ahora sí, Lick, mejor. Perfecto. Entonces, esto es innato a todo proceso de medición. Van a existir errores y vamos a verlos ahorita más adelante cuáles son estos tipos de errores. Pero todo proceso de medición tiene innatamente involucrado un proceso de error.
porque el hecho de que el factor humano metamos mano ahí a nivel de humanos, pues obviamente hace de que esto se convierta en un error. Permítame un segundito. Ok, volviendo entonces al tema. Si nosotros tenemos una evaluación que es llevada a cabo por un individuo, por una persona, por un ser humano, eso quiere decir que ya tiene innatamente involucrado un valor que se puede equivocar, un error que es independientemente si el individuo es sumamente diestro en términos de evaluación, si es sumamente bueno en este sentido, siempre se va a cometer un grado de error. Entonces, la teoría clásica de Spearman plantea esta fórmula, que no es una fórmula que nos vamos a aprender, ni es una fórmula que tiene números, pero sí toma en consideración que X, ¿verdad? Es lo que nosotros hablamos de la cuantificación de ese rasgo que nosotros estamos hablando, va a haber un grado de error. Eso quiere decir de que tenemos que tomar en consideración que el error, ya sea en el proceso de aplicación, calificación o interpretación, debemos de tomar esto en consideración porque para el puntaje real del individuo va a tener que ser sumado ese error. Porque puede ser, en este sentido, que nosotros nos encontremos con todo tipo de error. Porque generalmente pensamos en error y usualmente pensamos hacia abajo. Eso quiere decir como que le restamos puntos. Pero puede ser también que sea al revés. A ver, sinceramente, ¿cuántos de ustedes han visto que un profesor les revisó mal, pero les revisó mal para bien? Por ejemplo, que les revisó y les puso bien una respuesta que estaba mal. Y ustedes vieron, mejor no hacer nada, tranquilitos, calladitos, ¿verdad? ¿O no? Nunca les ha pasado. Sí, sí ha pasado. Pasa. Sí, pasa, Lick. Pasa. Pero también para el otro lado pasa, que el profesor se equivoca y pues les perjudica. Generalmente pues ustedes van a reclamar esos puntitos, sin embargo no le asegura como tal tampoco esta situación. Así que lo que les comentaba acerca de este tema es que debemos de tomar esto en consideración. Debemos de hacer un aspecto relevante del proceso de evaluación para poder comprender que el puntaje que nosotros tenemos tiene un grado de error. Así que lo que nosotros queremos hacer con esta teoría clásica es tratar de estimar el error. Ya sabemos que va a ocurrir un error, pero ¿hasta qué grado entonces este error puede ser aceptable? Eso es uno de los objetivos más importantes de este modelo lineal de Spearman, porque vamos a entender que los errores en la medición son parte del proceso, pero vamos a entender entonces que hay un cierto grado de error el cual puede cometerse y va a ser aceptable. ¿Vamos bien? Sí. Ok. En este sentido, si lo que nosotros queremos es que el instrumento sea confiable, o sea, que realmente vamos a medir el atributo que nos interesa, lo que nosotros queremos medir, tenemos que fijarnos en dos puntos importantes. El primero es que a nivel empírico,
cuando vamos a ver un poquito acerca de la construcción, ¿verdad? De instrumentos. No voy a pretender que ustedes sean expertos en construcción de este tipo de test, pero al menos que tengan los conceptos básicos. Entonces, asumiendo que el instrumento está bien construido, esperaríamos que el puntaje que el sujeto refleja sea lo más fiel, lo más acercable, ¿verdad? A ese error de medición a 0. O sea que se cometió en la medida de lo posible la menor cantidad de errores. Y de acuerdo a esta teoría clásica, vamos a esperar que esta medición de atributos puede entonces obtenido por el sujeto en una prueba, se acerque lo más posible a su ejecución real con el mínimo posible de errores. O sea, en español o en resumen, tomando en consideración lo visto anteriormente, los errores van a cometerse en el proceso de evaluación. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estos tipos de errores. Van a cometerse estos errores. Debemos de tomar en consideración esto, que las puntuaciones que un individuo puede obtener van a estar, digamos, inmiscuidos, va a estar inmiscuido el error, y por ende, entre más cercano a 0 sea el error, y entre más aceptable sea entonces, o la menor cantidad de errores posibles, sea entonces la confiabilidad y validez del instrumento que nosotros estamos tratando de utilizar para medir este atributo. Así que vamos a empezar con, como les decía, vamos a ver un poquito de teoría primero y luego vamos a ver el tema de confiabilidad y validez. Otra de las teorías importantes para tratar de entender los procesos de medición, aparte del modelo clásico lineal de Spearman, es la teoría de respuesta al ítem. Esta teoría de respuesta al ítem todavía es utilizada en la actualidad. Se basa en 4 aspectos importantes. En primer lugar es, a ver, antes de iniciar, ¿qué entienden ustedes por un ítem? ¿Qué es para ustedes un ítem? Un objeto. ¿Objeto? Una pregunta, licenciado. Exactamente. En este contexto que nosotros estamos viendo, en el contexto de evaluación, es una pregunta. Por ejemplo, yo le pregunto a usted su nombre, ese es un ítem. Yo le pregunto a usted su edad, ese es un ítem. Como le digo, en concepto de medición psicológica. Entonces, basados en esto, en que un ítem va a hacer una pregunta, se pueden obtener, y como lo que nosotros queremos es cuantificar estos resultados o estas opiniones en muchas ocasiones, va a generar ciertas estadísticas. Y las estadísticas, basadas en esa teoría de respuesta al ítem, van a ser independientes de los grupos a los que se esté evaluando. Eso quiere decir que si yo le pregunto a usted su nombre, ya sea de que usted sea imaginemos que, voy a ponerle un ejemplo más real. Imaginemos que queremos medir la actitud o el fervor patriótico, ya que estamos en los últimos días del mes de la patria. Queremos medir entonces ese fervor patrio, ese sentimiento de identidad nacional. Entonces, independientemente de que yo evalúe a individuos en Francisco Morazán, en Olancho, en San Pedro Sula, independientemente de que sea hombre o mujer, independientemente de que tenga, ahí sí hay un cierto grado de error, porque no es lo mismo evaluar a un niño de 7 años a un adulto de 60. No, ahí en este caso los grupos de edad sí puede tener algún tipo de variación. Pero por lo menos en este aspecto de lo que nosotros queremos medir, estos resultados que nos pueden dar los ítems van a ser independientes del grupo que nosotros estemos evaluando.
En segundo lugar, las puntuaciones que nosotros utilicemos para describir el desempeño de los examinados no dependen de la dificultad del test. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de la PA, aprovechando, ¿alguno de ustedes participó ahorita de la PA el fin de semana? No, Lick. ¿No? No, Lick. Si no lo han hecho, sería muy bueno que ustedes se puedan inscribir. No sé ahorita los requerimientos que tienen con respecto a los aplicadores, pero sería bueno para que ustedes puedan observar un proceso de evaluación grupal. Entonces, Como apoyo, Lick. como personal de apoyo. Bueno, pues la próxima vez espero que participen como aplicadores, para que ustedes ya vayan teniendo esta oportunidad de ir conociendo estas situaciones. Entonces, el hecho del test, ¿sí? Ya sabemos que esta prueba, pues, es una prueba que tiene un cierto grado de dificultad en términos académicos, pero las puntuaciones no dependen tanto realmente de la dificultad del test, sino depende de los conocimientos adquiridos por la persona. ¿Ok? Más allá de que alguien considere que es difícil o no, depende mucho de las condiciones adquiridas previamente por este individuo. Los modelos no requieren estrictamente de una forma paralela de los tests para medir su confiabilidad. Vamos a ver, sé que ahorita les puede parecer un poco raro el tema que yo hable de modos paralelos de evaluación, pero cuando veamos en el caso de la confiabilidad, la división por pares, vamos a ver ahí el hecho de que tengamos una forma paralela para poder evaluar su confiabilidad. Para la teoría de respuesta al ítem, no considera que estos modelos sean importantes para su elaboración. Pero en lugar de entender esto, sí brinda la oportunidad la teoría de respuesta al ítem de emparejar los instrumentos con los niveles de habilidad. Esto quiere decir de que dependiendo del grado de habilidades que puede tener un individuo, así es como se va a integrar o cómo se va a colocar dentro de esta prueba. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, como que yo les pusiera a ustedes una prueba, ¿sí? De medición 3 y obviamente ustedes están adquiriendo habilidades, pero no van a poder entonces manejarlo por lo menos hasta que ustedes no lleguen a ese punto. A eso se refiere con un proceso de emparejamiento con base a las habilidades de cada individuo. ¿Cuáles son las características entonces positivas de esta teoría de respuesta al ítem? En primer lugar, provee características de las personas y de los instrumentos de medición en el mismo modelo matemático. Eso quiere decir que el proceso de organización está muy asociado con el proceso de elaboración. Me parece como que mi Zoom, como que va a terminar la reunión en 10 minutos. Estoy metido desde mi licencia. Denme chance, por favor. Solo regálenme un segundo. Hoy. Qué raro. Ok, continuemos y la sesión se va a cerrar, pero igual vamos a entrar al mismo enlace. No entiendo qué pasó porque yo hice el cambio de mi licencia. Pero bueno, continuemos. Les decía, ¿cuáles son las ventajas entonces de la teoría de respuesta al ítem?
Lo primero es que trata de colocar, obviamente, a las mismas, tanto las características de las personas como de los instrumentos en el mismo modelo matemático de evaluación. En segundo lugar, la teoría de respuesta al ítem puede ser utilizada, la misma escala de habilidad, para describir las propiedades de los examinados y las propiedades de los ítems. Por ejemplo, nos va a brindar la oportunidad de que vamos a poder entender las habilidades del individuo vistas desde las mismas propiedades de los ítems. Eso quiere decir desde confiabilidad y validez. Y esto se basa en un modelo de 3 parámetros, el cual puede depender de la dificultad del ítem, la discriminación del ítem y el parámetro de pseudo-adivinanza. Por ejemplo, imagínense un examen. No piensen ahorita en una prueba psicológica, sino que piensen en un examen. ¿Cuáles para ustedes son los ítems más difíciles? Porque tenemos distintas formas de respuesta del ítem. Por ejemplo, tenemos verdadero o falso, tenemos de tipo... Respuesta breve, licenciado, sería el más difícil. Ok, muy bien. Y tenemos otros modelos, ¿no? Como por ejemplo tenemos verdadero o falso, enumeración, tenemos respuesta única, selección múltiple, términos pareados, adivinanzas, etc. Entonces, hay ciertos ítems, ¿sí? Que van a depender del grado de dificultad, como por ejemplo, por ahí dijeron, respuesta breve es la más difícil, porque generalmente necesita de mayor cantidad de información para poder llegar a esa respuesta. Dejando de lado esto, podemos cuantificar un poco el hecho del nivel de dificultad del ítem. Pensemos en 3 opciones. Pensemos en términos pareados, pensemos en verdadero y falso y pensemos en selección múltiple. Verdadero y falso es fácil de entender la dificultad porque es 50-50, ¿verdad? 50% de probabilidad de tener la respuesta correcta y 50% de probabilidad de error, ¿cierto? ¿Sí me entienden hasta este punto? Sí. Perfecto. Pensemos ahora en un tipo de respuesta múltiple, que las más utilizadas generalmente son de 4 opciones. Eso quiere decir, vamos con selección única, en el cual entonces podemos encontrarnos una respuesta y 3 errores. Eso quiere decir, basados en la premisa anterior que yo les decía, ¿cuánto porcentaje de probabilidad de respuesta correcta hay y cuánto probabilidad de cometer un error hay? ¿70-30? 60-30. 70-30. 70-30. Poquito más refinado. Porque serían 4 opciones de respuesta. Eso quiere decir una respuesta buena y 3 respuestas malas. Eso podría ser entonces entendido como un 25-75. Quiere decir 25% de probabilidad de acierto, 75% de error. Entonces, eso quiere decir que está asociado entonces con cómo el individuo está o cómo el individuo se le presentan las distintas dificultades. ¿Ok? Esto quiere decir respecto al primer ítem. El segundo parámetro, que es la discriminación del ítem. Generalmente nosotros podemos llegar a
La discriminación se entiende como la habilidad de poder identificar. Esto puede ser de que la persona tenga una cierta remembranza de los modelos y de lo que ha visto y ha experimentado anteriormente. Y finalmente, lo último es el parámetro de pseudoadivinanza. Esto quiere decir la forma en la que el individuo entonces puede contestar basado en sus recuerdos previos, o sea, en la forma en la que el individuo va a ser capaz de poder observar y de poder considerar que una respuesta es correcta basado en un proceso de pseudoadivinancia. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? No, Lick. Ok. Ahora entonces entremos a lo que hablábamos con respecto a la confiabilidad. La confiabilidad entonces, voy a darles algunas generalidades antes de entrar al proceso de cada uno de ellos. Y vamos a iniciar hablando acerca de que la confiabilidad es un parámetro que no es, que se puede dividir tanto de manera nominal como de manera intervalar. ¿Cómo se entiende esto? ¿Ustedes recuerdan cuando vieron las pruebas estadísticas en métodos 2 de confiabilidad, como la R de Pearson? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, licenciado, pero ese es un proceso bien largo. Ok, pero piense en el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Es que el resultado final era basado en recuerdo yo, en una tablita ya dada en base a un número. Ujú. Pero, ¿y ese número, ese valor, qué significa? Ok, miren, antes de seguir la conversación, se va a cortar voy a dejar de compartir, se va a cortar ahorita la reunión y no sé por qué, porque como les dije, yo hago el cambio a mi licencia y no sé por qué se conectó al Zoom gratuito. Entonces se va a cerrar. Ingresen nuevamente cuando se cierre, ingresan nuevamente al enlace. ¿Ok? Para poder continuar. Okay. ¿Listo?